Bienvenido al curso de filosofía. Es más que un gusto el volver a encontrarte en esta nueva oportunidad. Mi nombre es Lisbeth Colán, estás en el Colegio Genes, tu mejor opción, y esta es una clase dedicada a alumnos como tú de quinto año de secundaria que están a punto de culminar su formación en el nivel secundario. En esta oportunidad vamos a reflexionar un poco acerca de los tópicos más recurrentes dentro de la filosofía política, tomando en consideración que hay palabras con las que nos hemos familiarizado. Es el caso del Estado, es el caso del término nación, es el caso de otros términos como el poder, es el caso de términos también como la tolerancia, de términos como la justicia. Son tantas las categorías que aborda la filosofía política y tanta la relación que guardan con otras disciplinas de la filosofía, como es el caso de la ética, que vamos a preguntarnos aquí de dónde surgieron esos términos, cuál ha sido el recuento histórico o las reflexiones que se han hecho en torno a ellos a lo largo de la historia o a lo largo del tiempo. Nosotros hemos visto ya un sinnúmero de posturas dentro de la filosofía que responden al ámbito nociológico, al ámbito ontológico, al ámbito también de la filosofía en su contexto mismo. Hemos visto las principales problemáticas de los filósofos antiguos, de los filósofos medievales, modernos, hasta contemporáneos. Pero ha llegado la hora de teorizar un poco acerca de las categorías que ellos mismos pensaron dentro de cada uno de sus contextos de una manera peculiar y única. Y como estoy segura de que tú tienes ese espíritu filosófico, también lo vas a hacer. Vamos entonces a empezar con algunas cuestiones claves dentro de esta sesión. De esta manera, tópicos de la filosofía política. Filosofía política número 2. Vamos a empezar con un concepto bastante general, que es el concepto de Estado. La palabra Estado no es un término nuevo dentro del repertorio de los ciudadanos en general, sino que más bien viene de antaño. Si nosotros revisamos en la antigüedad, ya se utilizaba el término Estado. Sin embargo, la palabra como hoy en día nosotros la utilizamos proviene de los modernos, de los filósofos modernos. El término Estado alude al conjunto de instituciones, como lo vemos por aquí, que tienen la potestad y también la autoridad de qué? De establecer las normas. ¿Y por qué tienen esa potestad y esa autoridad de establecer las normas? No porque sea un derecho natural o divino el que lo respalde, sino que como lo vimos, el Estado moderno surge como un contrato. En medio de ese contrato, firmado obviamente no en condiciones igualitarias, debido a que solo algunos firman ese contrato y los demás no. Luego vamos a ver el concepto de ciudadanía que se vincula a lo que estoy refiriéndome, ¿no? Es que surge ese Estado. ¿Como qué? Como el que va a garantizar que yo no me propase de los límites o las barreras de qué? De mi libertad. Que yo no atente contra los bienes de los demás, incluyendo la propia vida, incluyendo también la libertad de los otros. De esa manera veíamos el surgimiento del Estado. Para muchos el Estado tiene una figura bastante represiva. Es el caso de Thomas Hobbes, que lo vimos la sesión anterior. Al Estado lo veía como el Leviatán, como ese monstruo que se comía a los suyos mismos, ¿no? Digamos, esa bestia salvaje, ¿no? Que se comía a los suyos mismos. Sin embargo, hay otros teóricos, como es el caso de John Locke, es el caso incluso de Rawls, que lo van a ver de buena manera, en el sentido de que el Estado permite sentar las bases de una convivencia o coexistencia pacífica en donde se puedan desarrollar conceptos o categorías básicas como la justicia, como la equidad, etc. Es este el lugar o el escenario en donde nosotros actuamos. Sin embargo, la palabra Estado no siempre ha significado lo mismo. Hoy en día, cuando hablamos del Estado, el Estado somos absolutamente todos. Pero cuando hablamos del Estado, por ejemplo, en la antigüedad o en la Edad Media, o cuando hablamos del Estado incluso en la Edad Moderna, hablábamos solamente de un Estado que resguardaba a ciertos ciudadanos, ¿no? A ciertas personas que reconocía como ciudadanos, a los que habían firmado ese contrato social. Todos los demás quedaban excluidos. Prueba de ello es que en la antigüedad, como nosotros lo hemos repasado en el caso de los griegos, no todos eran considerados ciudadanos, solamente aquellos que estaban dentro de las polis. Y para ser más restrictivos todavía, solamente aquellos que eran varones y podían hacer ejercicio de la palabra en el ágora.
Ahora, en la Edad Media, el Estado era un Estado paternalista, un Estado en donde el rey y en este caso también la iglesia se hacían cargo de absolutamente todo. Era un Estado también centralizado, porque el poder se concentraba en un solo lugar. Hasta bueno, que aparecieron los reinos posteriores a lo que vendría a ser la caída del Imperio Carolingio, ¿no? En donde ya se fragmentan los territorios y comienzan a surgir poderes descentralizados, digámoslo de esa manera. Muy bien, vamos a también ver aquí una cuestión muy simpática, y es que Max Weber define el Estado como un monopolio de la legítima violencia o de la violencia legítima. En pocas palabras, define al Estado como aquel que puede aplicar la fuerza bruta sin ser que increpado, porque se supone nosotros libertariamente o digamos de una forma liberal hemos entregado que precisamente nuestro bien más preciado dentro de la edad moderna, que vendría a ser en este caso la libertad. Ahora bien, si nosotros nos ponemos a cuestionar en cuanto a lo que vendría a ser los tipos de Estado que existen, bueno, más que tipos de Estado serían sistemas de gobierno. Existen múltiples sistemas de gobierno. Tenemos a las repúblicas, también hemos tenido en antaño lo que vendrían a ser las aristocracias. Además de las aristocracias hemos tenido a las monarquías, tanto la monarquía eclesiástica como la monarquía absolutista, hasta llegar a la monarquía constitucional. El surgimiento del Estado en general, podríamos decir, es una obra que nos remite a los ingleses, porque son ellos los que instauran en principio lo que vendría a ser un gobierno del pueblo, pero también del rey, ¿no? Cuando ya está a punto de caer el antiguo régimen, pero incluso mucho antes. Eso es algo que siempre se resalta. Incluso dentro de Estados Unidos, como antecedente de la Revolución Francesa, vemos el preludio del surgimiento del Estado moderno del que estamos hablando. Recuerda, Estados somos todos, por lo cual todos estamos obligados a poner de nuestra parte para que esto funcione. Pero si hablamos del nivel formal, recuerda que el Estado son el conjunto de instituciones que tienen la potestad y autoridad de ¿qué? De ejercer de lo que vamos a hablar ahora, que vendría a ser el poder político. Ahora, si nosotros hablamos de poder político, estamos hablando de ¿qué? No estamos hablando del paso de un cetro, ¿cierto? Yo no te paso un báculo ni un cetro. El poder, como lo hemos visto en Michel de Foucault, se viene a entender hoy en día como relaciones de poder, ya no tanto como algo material. Pero si hablamos en el sentido estricto, las personas como que no se han dado cuenta de ello y continúan entendiendo el poder como más que relaciones de poder, como algo material, ¿no? Bueno, supongamos en ese sentido que el poder político es la facultad reconocida jurídicamente para acatar las normas, ¿ok? Independientemente de la concepción más contemporánea que tenemos del poder, de forma estricta el poder se define como la facultad reconocida jurídicamente, es decir, la facultad que van a reconocer absolutamente todos porque se encuentra dentro de una carta magna o porque se encuentra dentro del documento máximo en un país o en un estado, y en este caso este poder político se va a caracterizar ¿por qué? Por poder legitimizarse. ¿Qué significa legitimizar el poder político? Significa que este poder tenga un sustento, de que pueda ser, en este caso, reconocido por todos los demás. ¿De qué manera el poder político se ha legitimizado a lo largo de la historia? Pensemos un poco. A ver, vamos a pensar en la Grecia del siglo V. Si nosotros pensamos en la Grecia del siglo V, el modelo o el sistema de gobierno imperante en Atenas era la democracia. A la democracia se aspiraba no por la fuerza, sino más bien por lo que nosotros vendríamos a decir la persuasión. Si nosotros pensamos en otro tipo de estados, por ejemplo, el sudafricano. En el caso del modelo sudafricano, vemos una fuerte influencia, pero de los intereses de otros países. ¿Es el caso de quiénes? Es el caso de los estadounidenses, por ejemplo, ¿no? Bastante influencia fue la que tuvieron. Incluso si ustedes se dan cuenta, el país de Sudáfrica es un poco diferente en cuanto a lo que vendría a ser el índice de desarrollo humano, ¿no? De los otros países africanos. En ese sentido podemos hablar de estados que han surgido por influencia y por persuasión, ¿no? Así como también del poder político que se ha legitimado por influencia o por persuasión. Recuerda, Estado y poder político van de la mano, porque se supone que para que exista un Estado
debido o tiene que haber, mejor dicho, presente, tiene que haber ¿qué? Tiene que haber un poder político que controle ese Estado, es decir, que controle esas instituciones. En ese sentido, no solamente la influencia y la persuasión han sido legitimizadores del poder político, sino también lo ha sido la fuerza bruta. Y eso sobre todo lo hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad, dentro de la Edad Media, por ejemplo, con las invasiones bárbaras. Bárbaros como quienes, como los carolingios, ¿no? Que triunfaron sobre los merovingios que venían del reino bárbaro franco, que tuvieron que enfrentarse a otros reinos que estaban alrededor. No es el caso de, bueno, los godos, los visigodos, etc. Bien, estimados, entonces es bastante interesante el dar cuenta de cómo el concepto de Estado ha cambiado y cómo entendemos actualmente el Estado como un conjunto de instituciones. Pero más interesante todavía es ver cómo este Estado se relaciona con ¿qué? Con el poder político, que vendría a ser aquel que va a ordenar o que va a dar ordenamiento a estas instituciones y que va a hacer que los individuos también puedan obedecer a estas normas. Es también interesante el sentido positivo y negativo con el que se ve al Estado. Algunos lo ven como el máximo opresor, también es el caso de Hannah Arendt, y otros lo ven como la situación adecuada para que nosotros podamos desarrollarnos libremente. Es el caso de Rawls, es el caso de John Locke. En el caso del poder político, recuerda, este ha variado a lo largo de la historia. Hoy en día, más que hablar de poder político en el sentido de una cosa, es también, ¿no? En términos de relaciones. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de poder político, no solamente hablamos de qué, de una figura representativa o central, ¿no? O al menos eso es lo que nosotros entendemos hoy en día. Porque si nos damos cuenta, en las últimas elecciones o en los últimos tiempos, en la última elección, hemos tenido tantos representantes debido a qué? Al choque entre los poderes políticos, los poderes del Estado o estatales, que vendrían a ser el poder ejecutivo y el poder legislativo. En ese sentido, hay un juego, una relación de poder entre ambos sectores que representarían lo que vendría a ser el poder político. A eso es a lo que nos referimos. Bien, si hasta aquí te parece sumamente interesante, sígueme por favor para seguir viendo otros conceptos igual de importantes en el ámbito de la filosofía política. Es el caso de la ciudadanía. ¿Qué es ser un ciudadano? Ciudadanía viene de civitas y civitas significa ciudad. Es un término latino. Pero la ciudadanía no solo viene de los romanos, sino que ya en la antigüedad griega hablábamos también de ciudadanía. Claro que la ciudadanía se ha ido expandiendo a lo largo del tiempo, porque antes hablábamos de una ciudadanía solamente para los que estaban dentro de las polis griegas. Posteriormente hablamos de una ciudadanía incluso global, ¿no? Por algo no dicen somos ciudadanos del mundo, ¿cierto? El ser ciudadano implica tener derechos e implica también tener deberes. Dentro del contexto en el que nosotros nos manejamos, es decir, los estados modernos, en donde el poder político está descentralizado, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, hablamos de una ciudadanía que va a tener que respetar, ¿cierto?, los derechos fundamentales que se encuentran dentro de lo que vendría a ser la Declaración de los Derechos Humanos, ¿cierto? En el caso de los derechos humanos hay derechos fundamentales que no se pueden vulnerar, ¿no? La libertad, la vida, etc. En ese sentido, el concepto de ciudadanía en el Perú, por ejemplo, se ha transformado radicalmente, porque si es que nosotros hacemos una retrospectiva, ciudadanos solamente eran los varones que tenían instrucción y que podían, ¿qué? Que podían tener derecho a sufragar. Las mujeres e incluso, ¿no?, las etnias que no eran, en este caso, criollas o no pertenecían a lo que vendría a ser la jerarquía establecida por los españoles, pues eran excluidos. Solamente hace algunas décadas atrás es que se logró conseguir que el voto de la mujer, y con ello también se permitió el darle visibilidad, ¿no? El darle ¿qué? El darle acceso a lo que vendrían a ser las igualdades, las mismas oportunidades o la igualdad de ¿qué? De competir por una carrera, de competir también por un puesto laboral y tantas cuestiones que hoy en día nosotras hacemos al igual que los varones. El concepto de ciudadanía es muy importante porque implica también el reconocimiento por parte de los demás como ciudadano de una nación. Y el ser ciudadano de una nación no solamente me enorgullece, sino que también me beneficia, en el sentido de que estoy dentro de un sistema asistencial de salud.
en el sentido de que estoy también dentro de los registros correspondientes a la ciudadanía, en este caso peruana, que me van a permitir acceder a un documento nacional de identidad que vendría a ser el documento por el cual todos me van a reconocer. Eso es muy importante, chicos, porque como lo veremos posteriormente aquí, dentro de la teoría del reconocimiento de Charles Taylor, la identidad, mi identidad, tu identidad y la identidad de todos en general solo se puede construir gracias al reconocimiento que tengan los demás sobre mi persona. Y tú dirás, pero no se supone que hay que ser autónomos o no se supone que mi identidad no debe depender de los otros. Pues bajo la perspectiva de Charles Taylor, eso es imposible. Mi identidad se logra a partir de la mirada de los demás. Esa es la mirada de los demás, el cómo los demás me miran, pero no solamente me miran, sino también me llaman, el que yo me voy a configurar a través del tiempo. Entonces el concepto de ciudadanía es sumamente importante, no solamente porque me permite tener beneficios jurídicos, sino también porque me permite tener una identidad. Y esa identidad es la que va a determinar lo que yo voy a hacer a futuro con mi proyecto de vida. Bien, si hasta aquí hemos visto la cuestión de la ciudadanía, vamos solamente a añadir algo simpático, y es que la ciudadanía en la Edad Antigua, para Aristóteles, era entendida como una ciudadanía restringida solamente para los griegos. Es más, solo para las polis centrales, porque como nosotros recordaremos, las polis que estaban más periféricas, a pesar de estar en Europa, eran concebidas como bárbaras. Ciudadanía implicaba el vivir en un territorio con una cultura similar. En el caso de la ciudadanía, en la Edad Media, hablamos de una ciudadanía un poco más amplia, una ciudadanía mundial que conglomeraba a quienes, a todos los que estaban esperando reencontrarse con Dios, ¿no? Era una ciudadanía además no terrenal, sino más bien una ciudadanía espiritual. En el caso de la Edad Moderna, la ciudadanía se entiende más en términos, digamos, contemporáneos, ¿no? Casi similar a lo que nosotros entendemos hoy en día, que vendría a ser el reconocimiento por la mayoría. ¿Por la mayoría de qué? De que efectivamente pertenecemos a un grupo y tenemos los mismos derechos y los mismos deberes. Y por último tenemos lo que vendría a ser el concepto de ciudadanía, pero en la edad contemporánea, en donde encontramos a agentes como Taylor que van a repotenciar o afianzar lo dicho por Locke y lo dicho por otros intelectuales de la Ilustración. En el caso de otro tópico que vamos a tocar, que vendría a ser la tolerancia, lo que podemos decir es que hoy en día, dentro del ámbito de la filosofía, está muy de moda el tocar temas como la cultura de la tolerancia o lo que vendría a ser una convivencia tolerante hacia el futuro. Nosotros, a causa de la interacción que tenemos con la información de nuestro medio, sobre todo cultural y social, por los medios de comunicación, por las otras personas, etc., nos contaminamos también de prejuicios de forma inconsciente, ¿no? Hoy en día, dentro del Perú, según los estudios que se han mostrado, la mayoría de personas admite alguna vez en su vida haber actuado intolerantemente, ¿no? Con los suyos o tal vez con las personas que son diferentes a nosotros mismos, ¿no? En ese sentido, la tolerancia es algo fundamental porque permite que la convivencia se pueda dar de una manera sana. La tolerancia permite el que yo pueda reconocer las diferencias en los demás, no solamente a nivel de qué, a nivel físico, sino también a nivel cultural, a nivel intelectual, ¿no? Me permite ver cuáles son incluso las capacidades o las habilidades que tenemos y según ello me permite también actuar o adaptarme a la situación en la que yo me encuentre. La tolerancia es sumamente fundamental para las sociedades modernas, porque son sociedades sumamente grandes y al ser sociedades sumamente grandes, según los autores, dentro de la materia, genera mucho más estrés, ¿no? Es una vida mucho más acelerada, por lo cual el cultivo de la tolerancia se debe dar desde que somos pequeños y obviamente se tiene que prolongar en el tiempo. Muy bien, veamos una última cuestión que tiene que ver con la teoría del reconocimiento. En el caso de la teoría del reconocimiento, esta fue postulada por Charles Taylor. Bajo la perspectiva de Charles Taylor, como lo dijimos, mi identidad depende de ¿qué? Depende del reconocimiento de los demás. ¿Qué es reconocer? Bajo la perspectiva de Charles Taylor es dar cuenta de que tengo una forma de vida diferente, de que tengo una cultura también diferente y por supuesto de que sexualmente hablando puedo expresar
mi opción, puedo expresar mi preferencia de manera diferente. Bajo la perspectiva de Charles Taylor, habría que luchar por los grupos minoritarios. Es el caso de las mujeres, es el caso de la comunidad LGTB, es el caso de los afrodescendientes, porque ellos, al no ser reconocidos totalmente, no lograrían tener una identidad bien lograda, lo cual imposibilitaría cualquier proyecto futuro que se podrían plantear, ¿no? Pero que no pueden porque no tienen la aceptación de que ni del Estado ni tampoco de los demás ciudadanos. Es muy importante rescatar esta teoría porque en torno a ella han surgido incluso teorías similares. Es el caso de Química. Bajo la perspectiva de Química, que es multiculturalista, a diferencia de Taylor, que es interculturalista, ok, si bien es cierto las culturas deben de estar en constante comunicación, no es obligatorio. Hay quienes hablan dentro del ámbito político acerca de preservar culturas, es decir, de no hacer que se mezcle, ¿no? Es decir, las personas que pertenecen a etnias alejadas y todo, que sigan así, ¿no? Que no se mezclen de repente tanto con lo que vendría a ser la parte más urbana o con otras etnias, ¿no? Algo así como la pureza cultural, como Química. Pero en el caso de Charles Taylor no, porque él habla acerca de la interculturalidad, que vendría a ser el intercambio de qué, el intercambio de cosmovisiones o el intercambio de prácticas, tradiciones, etcétera, que ayudan a fortalecer, en este caso, los lazos como seres humanos. Bueno, habría que señalar que el reconocimiento, dependiendo de la cultura en la que nos encontramos, es de diferente manera, ¿no? Y cada uno de los lugares también, o cada una de las sociedades, ¿no? En general, tiene una manera diferente. ¿De qué? Una manera diferente de incorporar a los individuos o a los ciudadanos dentro del Estado, dentro del lugar al que pertenece. Bien, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por tu atención. En esta oportunidad solamente tienes 5 preguntitas de tarea que ya deben de estar remitiéndola. Te agradezco mucho el que te hayas quedado hasta el final. Conmigo será hasta otra oportunidad. Nos vemos en la sesión de Zoom. Cuídate mucho. Hasta la próxima. Chao, chao.